Lo prometido es deuda. Estamos en comunicación telefónica con Francisco Márquez, quien es director de cine y productor de cine y guionista. Y acaba de presentar, en estos días, la semana pasada o hace 2 días, se estrenó acá en la Argentina su película, su última película, Un crimen común. ¿Cómo te va, Francisco? Buenas tardes. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias por atendernos y darnos estos minutitos. Bueno, como es costumbre de la productora Pensar con las Manos, eh, nos muestra a través de sus documentales o películas una realidad que mucha gente no ve o no quiere ver, ¿no? Y Un crimen común se trata un poquito de esto también, ¿no? De algo que pasa cotidianamente, muy seguido, en los lugares más vulnerables de la provincia de Buenos Aires o a lo largo del país, y la gente no lo ve. ¿Por qué tendría por ejemplo, por qué tendríamos que contarle a la gente que vea Un crimen común? Eh, bueno, en relación a lo que mencionabas antes, yo creo que lo que ocurre es que quizás lo leemos en los diarios, Sí, eh, pero hay algo que tenemos totalmente naturalizado, ¿no? Esta situación de que todos los días, digamos, alguna fuerza represiva del Estado asesina a un joven de un sector popular, digamos. eh, digamos, algo que lo leemos todos los días en los diarios. Puede haber casos más emblemáticos o no, pero es un hecho de la realidad que yo creo que está naturalizado, y que sería bien diferente si esas muertes, por ejemplo, en vez de suceder en cualquier barriada, digamos, del conurbano o en un penal, ocurrieran en un barrio de clase media, ¿no? claro, De cualquier lugar urbano. Eso sería inaceptable, porque evidentemente, digamos, y de ahí el título de la película, ¿no? Un crimen común, eh, parte de un, vamos a decir, pacto social en el cual está basado este sistema, que es un orden jerárquico, y que ese orden jerárquico incluye, digamos, distintas formas de coerción, digamos, para sostenerse, y el cual de alguna manera aceptamos, ¿no? Por más que sí. eh, lo cuestionamos y somos críticos, en definitiva vivimos en esta sociedad y la tenemos muy internalizada. Yo creo que lo que sucede es un poco eso, y lo que la película intenta preguntarse es qué tanto lo tenemos internalizado, ¿no? Y qué consecuencias tiene la internalización de eso. Hay un momento donde la protagonista de la película se enfrenta de una manera eh, brutal, digamos, a esto que yo estoy contando. Deja de ser una estadística y es un hecho concreto que se le pone frente a ella, y creo que a partir de ahí ella ya no puede más aceptarlo, ¿no? Es como que a partir de ahí su vida se empieza a desconfigurar, se empieza a desarmar, porque esa brutalidad del sistema en el cual vivimos, y que, como dije antes, lo tenemos naturalizado y seguimos viviendo, y de alguna manera lo aceptamos, digamos, Sí. eh, ya para ella empieza a ser insoportable, ¿no? No lo puede soportar más. Eh, Eh, sí, 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 no, no, te iba a decir, claro, se nota, está muy detallado esa parte en la película, digamos, ¿no? Se nota mucho el cambio de la protagonista a raíz de eso que le pasa, ¿no? Se nota que no lo puede sobrellevar. Y yo creo que en algún punto, y por ahí acá viene otra pregunta, salvo que vos quieras seguir contando de lo mismo, digamos, en esto de que lo tenemos naturalizado, y como vos bien decías antes, si pasara en otro barrio estaría visto como una cuestión que no se puede aceptar, esta naturalización hace que cada vez que muere un pibe o una piba, o desaparece un pibe o una piba de las barriadas, encima sufran esta cuestión de la estigmatización, ¿no? De que la sociedad no solo lo desaparece, sino que al mismo tiempo los castiga diciendo, bueno, se lo merecía. mira, hay algo que dice Mecha Martínez, que es una de las actrices de la película, que en realidad su profesión no es de actriz ni estudia teatro, sino que es una dirigente social y piquetera, y Sí, una amiga que para nosotros era la persona ideal para interpretar ese personaje de Neve, la madre del chico que matan. sí, Ella siempre dice: es increíble cómo en esta sociedad los jóvenes que están en peligro son vistos como peligrosos, ¿no? Es claro. decir, estos pibes que están expuestos a la violencia y a la brutalidad policial, que tienen que vivir en situaciones de indignidad, que los ponen todo el tiempo a atravesar peligros que quizás para gente que somos de la clase media son incluso
no logramos entender, digamos, están expuestos todo el tiempo a todo tipo de peligros. Generalmente, bueno, los vemos como peligrosos. Y creo que poder, digamos, ahí hay como un trabajo de empatía, de poder entender, digamos, la situación en la cual están esos jóvenes, que me parece que es fundamental tratar de hacer. Y sobre todo, en este caso, la protagonista es una socióloga, ¿no? Sí. En este ejercicio de tratar de entender el mundo, de tratar de transformarlo, también poder entender los límites que podemos tener de ciertos sectores sociales por no haber atravesado ciertas vivencias, ¿no? Es decir, que pienso que la construcción de un proyecto emancipador, de ideas transformadoras, y eso no puede sino surgir de un encuentro entre esas experiencias, ¿no? Y que quizás en la época de los 70, a través de organizaciones sociales masivas, digamos, había como un vínculo más fructífero, digamos, entre los sectores populares, la academia, y eso siento que de alguna manera está bastante, y sobre todo después de lo que fue la caída de Berlín y bueno, y la fragmentación social, etcétera, se ha perdido, ¿no? Y se ha generado una especie de profesionalización y especialización en la academia que genera un poco este desencuentro. Sí, como una especie de indiferencia, ¿no? Entre una cosa que tenía que estar más hermanada, como en aquella época, ¿no? Sí, y como inclusive cuando hay, porque yo siento que está docente como quiere estudiar, le preocupa, lo piensa y todo, pero hay un desencuentro, ¿no? Hay una distancia que bueno, que se vuelve infinita. Claro, hay por ahí, en base a esto que vos estás contando, y lo que uno ve alrededor en la sociedad, hay una cantidad de gente que puede acceder al estudio y otra obviamente no. Estamos hablando también de un sector de vulnerabilidad, un sector que es muy vulnerable y que no tiene ni siquiera por ahí a veces pensado en que puede estudiar, porque el hambre es día a día y sobrevivir es día a día, ¿no? Digo, pero hay una parte de la sociedad joven, y con esto no quiero generalizar porque también hay otra parte que se compromete, pero hay una parte de la sociedad joven que puede acceder a una educación académica o qué sé yo, y que ignora todo esto que está pasando, ¿no? Y que cuando se entera de algo, de ese lugar, lo toma como algo que es perjudicial para ellos, ¿no? Sí, o incluso cuando aquellos que sí tienen acceso a la educación y sí son personas sensibles y todo, me parece que hay una experiencia intransferible que tiene que ver con lo que viven estos jóvenes, digamos, Sí. Que al momento de pensar cómo resolver problemas estructurales, si no se conocen estas problemáticas y no se vivencian estas problemáticas, es muy difícil pensar cómo resolverlas, ¿no? Tiene que haber ahí como un encuentro. Nosotros nos pasó filmando no esta película, sino otra de Llama Niña Mamá, que la dirigió Andrea Testa, Sí, sí. que fue muy interesante cómo nosotros, con todas las buenas intenciones, fuimos con ciertas ideas y encontrarnos con ciertos testimonios y eso nos hizo repensar un montón de cuestiones y cambiar nuestra mirada sobre la realidad que ahí abordábamos, ¿no? Sí. Me parece que hay que hacer como un ejercicio ahí no sé llamarlo de humildad, pero por lo menos de comprender los límites que puede tener cierto conocimiento. Sí, también les había pasado en su momento con Pibe Chorro, ¿no? Tal cual. Que Pibe Chorro tenía como una idea de entrada y después se modificó permanentemente por lo que pasaba ahí en alrededor, ¿no? Y que sí, que me parece que ese es lo interesante de hacer una película, es que uno se había transformado del proceso. Si uno no, claro, digamos, claro. no vamos a las películas, vamos con nuestras convicciones, obviamente, pero abiertos a que esas convicciones sean modificadas por el encuentro. Y las películas son una apuesta a encontrarnos, ¿no? con otros. Acá en este caso, si bien es una ficción donde aparentemente
ese encuentro está mucho más mediado y mucho más limitado porque uno trabaja sobre ciertos marcos que ya están establecidos en el guión, etcétera. Por ejemplo, fue muy importante la incorporación de Mecha Martínez como actriz de la película. Claro. Porque eso, primero que siempre digo, ¿no? que la película es una ficción donde está el personaje que se llama Cecilia y un personaje que se llama Neve, pero también es un documental de un encuentro entre Elisa Carricajo, que es la actriz que interpreta a Cecilia, sí. Mecha Martínez, que es quien interpreta a Neve, nosotros que hicimos la película, como que hay algo ahí, porque en definitiva, también como en la película pertenecemos a clases sociales diferentes con problemáticas diferentes. Y a mí la presencia de Mecha también me condicionó de buena manera la escritura, ¿no? Por ejemplo, hay una escena que siempre cuento que Cecilia, que es la socióloga, va a la casa de Neve, sí, aparentemente a contarle lo que sucedió aquella noche, ¿no? Sí. Finalmente no le cuenta nada, pero bueno, va aparentemente con esas intenciones. Y yo cuando escribí la escena, donde está también la abogada, escribí la escena siendo guiada y siendo dirigida casi por la abogada y la socióloga, ¿no? Sí. Y ella seguía siendo en su propia casa la trabajadora a disposición de Cecilia, ¿no? Claro. Entonces, el escrito totalmente de un montón de prejuicios de clase y la presencia cuando dice el ejercicio de proyectar a Mecha en ese lugar, que Mecha no solamente es esa mujer aguerrida y fuerte que dirige un movimiento social y político que vive, digamos, en un asentamiento en Matanza, sino también representaba para mí, por eso estaba elegida, como esas cientos de mujeres fuertes que salen a pelear por sus hijos, o bueno, por su hermano, como en el caso de Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga. Sí. Entonces era absolutamente ridículo ponerla en ese lugar de pasividad, ¿no? Entonces ahí también, lo que mencionaba antes, hacer ese ejercicio de entender y de construir con otras realidades y tratar de ser sensible a esas realidades y pensar colectivamente, ¿no? Claro, ahora que vos lo mencionás y que las personas lo puedan haber entendido como lo entendí yo, es así, la gente, incluso en sus lugares de poder, como es su propia casa, se manifiestan como una cuestión de servidumbre hacia el otro, ¿no? En algunos aspectos. Más o menos gruesamente sonaba por ahí. La película también muestra en algún aspecto, antes de que suceda el nudo de la película, digamos, esta transformación que sufre la protagonista, muestra mucho el miedo, ¿no? Que tenía la protagonista, donde vivía, cuando salía a sacar la basura, cómo protegía al hijo, ¿no? El miedo en la sociedad que uno vive, por lo menos así lo entendí yo. Sí, y bueno, que ese miedo es muy funcional, digamos, al poder, porque ese miedo es el que nos distancia de ese otro, ¿no? Ese miedo es el que nos aleja, ese miedo es el que dice, bueno, hasta acá vos, hasta acá yo, claro. Y es el que no nos permite acercarnos, porque ese otro es peligroso, digamos. Claro, claro. Y creo que el miedo está muy presente en nuestra sociedad. Obviamente la dictadura juega un rol muy importante en ese miedo y en esa fragmentación social, y en esa idea de bueno, no te metas. Claro. Me parece que eso, tantos años después, sigue estando presente por diferentes mecanismos, ¿no? Y creo que muchas veces el miedo parte de la ignorancia, sí. Parte de esa ignorancia y de no conocer, porque en definitiva sucede eso, ¿no? En definitiva hay un desconocimiento absoluto, digamos, sobre los padeceres de esas personas, sobre sus realidades, y bueno, y sobre eso se construyen los prejuicios también. Sí, claro, en eso te iba a decir, ¿no? Los prejuicios son tantos que uno a veces evita caminar por tal o cual barrio o por tal o cual calle, cuando en realidad, y descubre que puede caminar por ahí sin ningún problema, ¿no? Digamos, los problemas son los mismos que hay en todas partes. Pero cuando Yo uno se... recuerdo, daba clases, y bueno, hice un documental sobre esa escuela, ¿no? En el Colegio Sarmiento, y me acuerdo que era una secundaria,
y pasábamos siempre un informe de TN donde había una inundación y donde hay unos pibes, ¿no? El informe viene así y hay unos pibes como metiéndose dentro de una casa. Entonces el notero estaba como haciendo la nota como que los pibes estaban con pisera, ropa deportiva, como que se estaban metiendo a las casas, ¿no? Sí. Y cuando y con el correr de la nota lo que te das cuenta es que el notero se da cuenta en el correr de la nota, lo que está pasando es que los pibes estaban ayudando a la gente a sacar el agua dentro de las casas. Claro. Una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Claro. Muy fuerte, y para poder dibujarlo después, porque ellos tienen que redondear otra historia, ellos quieren mostrar otra cosa, ¿no? Tal cual. Ellos no quieren mostrar que la solidaridad existe en esos lugares, o que la gente no es tan mala como parece. Ellos quieren mostrar todo lo contrario. De hecho, fíjate que en los medios de comunicación desde hace muchísimo tiempo, en un noticiero a la mañana temprano, cuando vos prendés el primer noticiero, te dice entradera en tal lugar, asalto en tal lado, muerte, ¿viste? Te ponen como, bueno, como esa parte de la sociedad, y siempre va al mismo lugar, que es violenta, que es asesina, que es ladrona, que eso quieren mostrar, ¿no? Absolutamente. Bueno, por suerte existe gente que tiene medios como ustedes y tiene la capacidad, porque han estudiado hacer una película, son directores, son guionistas, de mostrarlo desde otro lugar, ¿no? Que es lo que se necesita, más gente como productoras, como Pensar con las Manos, que muestren la realidad verdadera y no lo que nos muestran los medios masivos de comunicación. ¿Querés nombrarnos un poquito quiénes integran Pensar con las Manos? ¿Quiénes son realmente los que trabajaron en la película? Sí, mira, la productora somos tres, Andrea Testa, Luciana Piantanida y yo. Sí. Hacemos películas tanto de ficción como documental, digamos, donde lo que tratamos un poco es indagar sobre algunas cuestiones. La mayoría de nuestras películas tratan temáticas sociales y políticas, digamos, sí. pero las tratamos de abordar desde alguna mirada nueva, no por la novedad en sí misma, sino porque un poco nuestra manera de concebir el cine es que pensamos el cine como una forma de conocer el mundo, ¿no? Como una manera de explorar el mundo. Entonces, claro, cada película que abordamos parte a partir de preguntas, ¿no? O sea, hicimos una película que se llama La larga noche de Francisco Santis, que también es una ficción, donde la película transcurre durante la dictadura, pero bueno, tratamos de abordarla desde un lugar novedoso, ¿no? No desde una historia de un militante, no desde el horror militar, sino desde un personaje que se consideraba neutro en esa historia, ¿no? Claro. Con todas las comillas del caso. Y sentíamos que el cine, por ejemplo, no había explorado mucho esa cuestión y que era un tema central, porque era un tema de mucha actualidad, ¿no? Cómo nos involucramos con los momentos históricos en los cuales vivimos. Pibe Chorro también es una película que intenta preguntarse, digamos, cómo se construye esa idea de Pibe Chorro, ¿no? Es casi una ironía el nombre, o una ironía, es un desafío a tratar de entender de dónde surge esa construcción, ¿no? Claro. Bueno, y así todas las películas, ¿no? Todas las películas parten de premisas para explorar, para preguntarnos, y la idea es que las películas no terminan, digamos, yo siempre digo que para mí Un crimen común, que es esta película de la cual estábamos hablando recién, uno termina una cierta sensación de vacío, ¿no? Pero que siento que ese vacío hay que llenarlo, no es un vacío de la nada, sino un vacío que estuvo acompañada, digamos, de ciertas sensaciones, percepciones, claro, angustias, y que sobre eso hay que generar algo, ¿no? Hay que construir algo, porque en definitiva nosotros tenemos las respuestas a los problemas que planteamos, porque esas respuestas sentimos que son colectivas, y que y que el cine es un lugar de encuentro y es un lugar justamente para tratar de pensar y generar algunas respuestas que no van a surgir de una película, porque serían respuestas muy simplistas y casi panfletarias, sino de las reflexiones posteriores que una película pueda aportar. Claro, totalmente hacerse que lo colectivo, la sociedad se haga cargo de lo que ve y de lo que puede transformar en su día a día, ¿no? Está buenísimo. Bueno, Francisco, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos diste para contarnos cómo sigue lo de la película, hasta cuándo va a estar en cartel, cómo la gente puede hacer para verla.
Hola, Francisco. Uy, se me fue. ¿Cómo puede ser? Ahí lo llamo de nuevo, ¿eh? Esperen, esperen, esperen. ¿Saben qué pasó? Toqué el teléfono con el micrófono y lo corté. Le cuento a los oyentes la macana que me mandé. Ahí lo estoy llamando de nuevo, ¿eh? Movistar, siempre tenemos más. Ahí le pasamos propaganda a la compañía. Ahora va a sonar. Nos quedan muy pocos minutitos de programa. Pero se me cortó. Se cortó. Sí. Acá estoy. Bueno, justo te preguntaba cómo podía hacer la gente para ver la película, hasta cuándo sigue en cartel, dónde está. Bueno, la película en este momento obviamente no se puede ver en ambas por las restricciones por la pandemia que estamos viviendo, claro. Pero puede verse en otras, a partir del jueves, digamos, se puede ver en otras partes del país, se puede ver en Lobos, se va a poder ver el jueves, en Tapalqué se va a poder ver sábado, domingo y lunes, en Tucumán se va a poder ver domingo, lunes y martes de la semana que viene, San Martín de los Andes desde el viernes hasta el miércoles, se va a poder ver también toda la semana que viene en el Cine América de Santa Fe y en Río Cuarto, Córdoba. Eso va a ser, y después va a ir recorriendo diferentes partes del país, estaría bueno a los interesados, interesadas, que estén atentos a las redes sociales de la película y de la productora, que es Pensar con las Manos, Pensar con las Manos, o Un Crimen Común, la película. Y bueno, y antes de mitad de año seguramente estemos en alguna plataforma de estas de streaming para que la película pueda verse, y si se levantan, digamos, y la situación sanitaria lo permite, la película va a volver a estar en el Gomón. Bien. Se va a reprogramar en el Gomón apenas se pueda volver a los cines en Capital. Así que ese es más o menos un poco el panorama. Bueno, buenísimo. Bueno, Francisco, te agradecemos muchísimo, y si a vos te quedó algo por contarnos que considerás importante para que nosotros y los oyentes y las oyentes sepan, es ahora el momento. No, solamente saludarlos y gracias por este tiempo. Bueno, gracias a vos por estos minutos y a seguir pensando con las manos y con la cabeza, a seguir creando. Gracias, Francisco. Te despedimos con el tema del Flaco Spinetta que vos elegiste, Jardín de Gente. Ahí vamos. Me encanta ese tema. Gracias. Chau, chau.